Gracias, Jorge. Desde que hago estos ejercicios de activarte, siento que mis ánimos y mi concentración están mucho mejor. Espero que ustedes en casa también estén aprovechando para activar mente y cuerpo. He visto por ahí que hay un concurso. Se trata de Eureka, una feria virtual de ciencia y tecnología en la que podemos presentar proyectos de investigación y de diseño de soluciones tecnológicas a diversas situaciones. Quisiera enviar una propuesta. Podría ser una plataforma para que sea posible monitorear los efectos positivos y negativos de las lluvias, o una investigación sobre qué saben las peruanas y peruanos sobre el cuidado del agua. Hay tantas ideas que se podrían hacer. Yaremis, solo pueden postular las chicas y chicos de cuarto con sus docentes. ¿Y yo? Ay, se pasan. Bueno, igual haré mis proyectos. No hay que esperar a que haya un concurso para hacer nuestras ideas realidad, ¿cierto? Si están en casa y tienen una idea, no dejen de desarrollarla. Que nada nos detenga. Ahora vayamos a lo nuestro. Nuestro tema de hoy es cómo mediante la matemática podemos gestionar mejor el agua de las diversas cuencas de nuestro país. De verdad hay mucho que aprender, así que hemos llamado a una persona aliada para que nos cuente desde su experiencia profesional sobre los retos que tenemos en el Perú. Hola Yaremis, muchas gracias por la invitación al programa. Bienvenida, gracias por aceptar ser nuestra aliada en este proceso de aprendizaje. Empecemos con una pregunta muy básica. ¿Qué problemas tenemos en el Perú con respecto al agua, tanto en la costa como en los Andes y en la Amazonía? Bueno, el Perú en la costa prácticamente es árida y solamente tenemos el agua de la lluvia que cae en la sierra. En la sierra, en la parte muy alta, las personas que viven ahí solamente tienen agua de lluvia. Y en la selva los ríos se mueven como serpientes. Entonces, a veces las poblaciones se ven inundadas por el agua. ¡Wow! ¿Qué es la gestión hídrica? ¿Cuándo es eficiente y cuándo no? Bueno, la gestión de los recursos hídricos es la forma como se administra el agua. Nosotros tenemos que utilizar el agua de una forma inteligente. Y es eficiente cuando tenemos más beneficios por cada gota de agua que utilizamos. ¿Ha escuchado sobre la cosecha del agua y las prácticas combinadas como las zanjas de infiltración u otros que se realizan en algunos lugares del Perú? Claro, no solamente la cosecha del agua, sino también la siembra del agua a través de las cochas, que son como reservorios pequeñitos que son utilizados de hace muchos años por las culturas preincas. Y tenemos las zanjas de infiltración que sirven para que la precipitación, el agua de lluvia, se infiltre, alimente el agua subterránea y podamos utilizarla en la parte de abajo. ¿Cómo la tecnología dialoga con la naturaleza? Por ejemplo, antes de plantear una infraestructura hay que entender la naturaleza, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos que entender la naturaleza para poder replicarla, mejorarla y poder intervenirla. Por ejemplo, nosotros hemos hecho muchos inventos, el velcro, ¿no? Observando la naturaleza. ¿De qué manera nos pueden ayudar la matemática para poder solucionar los grandes retos hídricos del Perú? Nos puede ayudar en la contabilización del agua para saber cuánta agua podemos utilizar o dejar de utilizar. Además, nos ayuda a representar modelos matemáticos sobre la naturaleza, representarla y poder saber, por ejemplo, si los ríos nos van a inundar o si vamos a tener sequías. Tenemos muchas amigas y amigos que están en proceso de descubrir su vocación. ¿Qué consejo les podría dar si es que se quieren sumar al reto de la gestión hídrica? ¿Qué caminos técnicos y profesionales hay? Bueno, primero darles la bienvenida porque esta es una carrera fascinante, tiene muchos campos de acción y como el agua es transversal a diferentes actividades, tiene muchas opciones, desde ser los técnicos que miden el clima, ser ingenieros civiles como yo, arquitectos, agrónomos o incluso ingenieros mecánicos de fluidos. Muchas gracias, hasta pronto. No, muchas gracias a ustedes. Gracias chicos de cuarto de secundaria por estar con nosotros y espero que toda esta información les ayude muchísimo. Súper interesante, pero una siempre quiere saber más y por eso llamaremos a nuestra mejor aliada. Llamaremos a la profesora Angélica Carguas. Bienvenida, profesora. Hola, Yaremis. ¿A qué se debe esta llamada? Es que hoy es jueves de mate y estamos con todas las pilas puestas para aprender. Cuéntame, Yaremis, ¿qué estudiaremos hoy en el programa?
Seguiremos estudiando las distintas formas geométricas tridimensionales asociadas a los canales de drenaje y zanjas de infiltración. Yo me pregunto, ¿la matemática tiene que ver con todo esto? Muchísimo. Empecemos con las zanjas de infiltración que ya debes conocer, me imagino. Algo sé, pero hagamos un recordatorio al toque mejor. Estas zanjas se desarrollan en las cabeceras de las cuencas altas, pero no son suficientes para capturar todo el agua que cae en temporada de lluvias. ¿Por qué? Revisemos primero las partes de la cuenca y cómo viaja la lluvia a través de ellas. Primero tenemos el agua que cae a la cuenca alta. Esta luego discurre por canales de drenaje natural hacia los ríos, lagos o mar. Así esta lluvia que empezó en la cuenca alta se recoge en lagos o pajonales y cuando baja a las cuencas de la zona media se captan en diques, estanques y reservorios. ¿Y qué son esos diques y estanques? Son represas que se construyen para proveer de agua a las poblaciones que son la parte de las cuencas en épocas de sequía. Ya, pero ¿no dijo que los canales de drenaje natural no son suficientes? Justo por eso las personas construyen canales de drenaje. Y entonces ahí ocurre la magia de la matemática. Claro, porque estos canales permiten que las aguas sigan su curso natural, pero evitan que se desborden y afecten a los cultivos y poblaciones que habitan en las riberas de su curso o encauzarlas a centros de captación. Lo máximo, la matemática al servicio de la naturaleza y las personas. ¡Qué lindo! Tal cual. Profesora, queremos saber cómo se construyen esos canales. Entonces, ya sé que podemos aprender. Te propongo lo siguiente. Primero, deberíamos conocer sobre qué formas tienen los canales de drenaje. Después, podemos aprender cómo esas formas se modelan empleando formas geométricas tridimensionales, así como sus elementos. ¡Woohoo! ¡Excelente! Entonces, vamos a una pausa y seguimos con eso. Tengo un mensaje para mis amigas y amigos en casa. Lápiz y papel para tomar nota y hacer los ejercicios juntos. Nos vemos en breve, no se muevan. TV Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Hoy estamos descubriendo cómo la matemática puede ayudar a crear estructuras que nos permitan aprovechar mejor el agua. De esta manera se evitan inundaciones en tiempo de lluvias y se abastece también a poblaciones cuando es época de sequía. Profesora, estamos listas y listos para seguir en esto. Muy bien, Yaremis. Como señalas, las precipitaciones fluviales son de mayor intensidad en las cuencas altas. Toda esa agua discurre por los diversos drenajes o canales hidráulicos hacia un punto común. ¿Cómo a qué punto? A los ríos, por ejemplo, pero el agua puede sobrepasar la capacidad de sus cauces, por lo que es necesario encauzarla para evitar erosiones, desbordes e inundaciones. Y ahí entra una construcción clave. Así es. Se tiene que construir diversos drenajes o canales de evacuación de aguas pluviales, sistemas de riego y conducción del agua para captar puntos de almacenamiento o redirigirlas a canales que le permitan discurrir a los lagos o mares. Esta es una de las cosas que hacen los pobladores y autoridades para gestionar una cuenca. Así es, profesora. Cuéntenos más de esos canales, por favor. Son conductos por los que el agua circula. Esta circulación ocurre debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión. O sea que el agua fluye nomás, sin presiones, como yo cuando rapeo. Exacto. Esto quiere decir que el agua discurre por esos canales, impulsadas por la presión atmosférica y por su propio peso. ¿Y qué forma tienen esos canales? ¿Como tubos así? Varias formas. Se clasifican en canales naturales y canales artificiales. Explique más, pues, profesora. Los naturales son los que, a lo largo del tiempo, han sido conformados por acción exclusiva de los agentes de la naturaleza. Por ejemplo, los propios ríos, arroyos, quebradas, lagos y lagunas.
Se trazan de las cuencas altas hasta las bajas. Su recorrido es de forma geométrica irregular. Entiendo. ¿Y los artificiales? Los artificiales son los que han sido construidos por el hombre, con la finalidad de satisfacer necesidades específicas como conducción de agua, control de inundaciones, navegación, canal de centrales hidroeléctricas, alcantarillado pluvial, sanitarios, canales a lo largo de carreteras, cunetas de drenaje agrícola, etc. Profesora, un ejemplo de estos canales artificiales serían los canales que hay en el borde de algunas pistas, los de regadíos y los de desagües, ¿no? Así es. Algunos de estos, como los canales de drenaje, permiten que el agua sea redirigida a otros cauces, a fin de evitar erosiones de las carreteras o que las aguas sean redireccionadas a centros de regadío o a reservorios. Profesora, ¿y nos puede mostrar geométricamente cómo lucen? Yo he visto que estos canales tienen la forma de una V. Estos canales de drenaje tienen una forma distinta a las zanjas de infiltración. Se denominan cunetas. ¿Cunetas? O sea, las cunetas son zanjas, ¿es lo mismo? Así es. Las cunetas son zanjas longitudinales, revestidas o sin revestir, abiertas en el terreno, ubicadas a ambos lados o a un solo lado de la carretera, con el objeto de captar, conducir y evacuar adecuadamente los flujos de agua superficial. Veamos unas imágenes. Las formas geométricas de estas cunetas o canales de secciones transversales son de forma triangular, trapezoidal, rectangular o circular. Veo que esa cuneta triangular tiene la forma de un prisma triangular recto. Efectivamente, y las vemos en la realidad. Por ejemplo, las cunetas o zanjas de drenaje que están a los lados de las carreteras son construcciones con una forma de un prisma triangular regular, pero también pueden ser no regulares. Ojo, un prisma triangular es un prisma cuyas bases son triángulos y es regular si las bases son triángulos equiláteros. Buena. Y si vemos el prisma triangular por dentro, identificamos lo siguiente. Tenemos 5 caras, 3 caras laterales y 2 bases. Las caras son planos con forma de paralelogramos. También hay 9 ángulos diedros y 9 aristas. 6 de ellas unen las bases con las caras laterales y 3 son generadas por la unión de las caras laterales. Por último, hay 6 vértices. ¿Y viste desde la parte externa? Desde ahí tenemos 5 caras y 6 vértices que desde afuera se ven como puntas del prisma. Ah, y no olvidemos las 9 aristas. ¿Y qué hay de las otras partes? Altura y esas cosas. Por supuesto, también debemos identificar la altura, que es la distancia entre las bases y coincide con la longitud de la arista lateral. Claro que sí. ¿Y qué otras formas tenemos? ¿Otra que no sea la triangular? Veamos otra forma geométrica que se utiliza como canal de drenaje para que el agua discurra por los lados de una carretera, a fin que en una época de lluvias, estas no erosionen el suelo y afecten las vías de comunicación terrestre. Veo que este canal de drenaje tiene las bases de trapecio. Entonces estamos hablando de un prisma trapezoidal. Repasemos sus partes. Posee 12 aristas, 8 vértices, 6 caras, 2 paralelas de forma rectangular, 2 de forma de un paralelogramo y otras 2 en forma de un trapecio. También tiene 4 diagonales y la longitud es la distancia entre sus caras trapezoidales. Y tengo un canal más para mostrarte. Se trata del canal de sección transversal trapezoidal también. Este se utiliza para drenar agua de forma pluvial, con fines de cultivos.
capta grandes cantidades de agua que discurren por los cauces naturales de las cuencas. Entonces hablamos de canales de regadío. Acabo de recordar que también he visto unos canales como en forma de rectángulo. Ah, claro. Otro canal que se utiliza con frecuencia, ya sea para drenar agua o conducirlas, a través de canales o acequias, a las chacras para regadíos, son las que tienen forma geométrica rectangular. En algunos casos son canales abiertos o cerrados, que en las ciudades son construidos para drenar aguas pluviales mediante sistemas de alcantarillado. Revisemos sus partes al toque, profesora, eso es importante. Tenemos dos bases, una base inferior y otra superior. Ambas son rectángulos paralelos e iguales. Luego vemos las 6 caras, 4 rectángulos de las caras laterales y las 2 de las bases. También está la altura, que es la distancia entre las dos bases del prisma. Esta altura se representa con la letra H minúscula y coincide con cualquiera de las aristas de las caras laterales. Finalmente tenemos 8 ángulos triedros, 12 ángulos diedros, 12 aristas y 4 líneas diagonales trazadas desde un vértice al vértice opuesto. Profesora, ¿y qué hay de los cilíndricos? Estos también existen, ¿verdad? Sí, tiene la forma de un cilindro que está inscrito dentro de un prisma cuadrangular o rectangular. Si lo vemos por el frente o haciendo un corte transversal, observamos un polígono circunscrito o una circunferencia inscrita al cuadrado. Un cilindro dentro de un polígono, interesante. Sí, podemos hablar de un cuadrado circunscrito o circunferencia inscrita. En los cuerpos geométricos tridimensionales, también podemos afirmar que un cilindro está inscrito en un cubo o un prisma rectangular, como se ve en la construcción de diversos canales de drenaje. Y en el siguiente gráfico podemos ver sus partes. Están las dos bases de forma circular, que son paralelas entre sí. También hay un eje de simetría, que es el lado fijo alrededor del que gira el rectángulo. Luego tenemos la altura, que es la distancia entre las bases y es igual a la generatriz. La generatriz es el lado que engendra el cilindro opuesto al eje. Finalmente está el radio, que es la distancia de cualquier punto de la circunferencia al centro del círculo. A ver, a estas alturas del programa ya sabemos de los canales triangulares, rectangulares y trapezoidales. Pero, ¿qué más hay? Veamos otro sistema compuesto por canales de forma cilíndrica, semicircular e inscrita a otro prisma, pero de manera simple y sencilla. El canal de forma semicircular se explica geométricamente cuando el cilindro se le hace una sección transversal, que es un corte de 2 dimensiones en una figura de 3 dimensiones. Este corte depende de la orientación del plano o corte. Luego se empalma con un canal cilíndrico inscrito en un prisma triangular. Como ves, el canal semicircular empalma al canal circular, el cual se encuentra inscrito dentro de un prisma de forma triangular. Y si hacemos un corte al sistema, veremos en 2 dimensiones una circunferencia inscrita en un triángulo equilátero o un triángulo circunscrito a una circunferencia. ¿Qué tales obras maestras geométricas? De hecho, estamos hablando de ingeniería muy avanzada,
pero que se practica desde hace muchos años en las comunidades campesinas del país, como el caso de los hijos de la mamacocha que vimos en el programa anterior. Te comparto unas últimas formas de canales y con esto terminamos. ¿Habías visto algo así? Una zanja de forma parabólica, un canal de forma octogonal inscrito en un prisma cuadrangular y otros canales con más de un cilindro. ¡Excelente! Ahora tengo muchas ideas. Aunque por mi rol de conductora me han dicho que no puedo participar en la feria virtual Eureka, igual quisiera hacer una maqueta de una cuenca hidrográfica. Esa es la actitud. Sí, así puedo seguir mostrando en mis redes sociales cómo se capta el agua de las cuencas altas. Quisiera que todas y todos entiendan cómo es el ciclo hidrológico y cómo se aprovecha mejor el agua como parte de la gestión de una cuenca. ¡Perfecto! Ha sido un gusto ayudarte a ti y a las chicas y chicos de cuarto a entender más sobre los canales hoy. Gracias y hasta pronto, profesora Angélica Carguas. Amigas y amigos, se nos acabó el programa, pero ya saben que no hay despedida sin reto, así que aquí les va. Las y los retamos a representar geométricamente los canales, drenajes, acequias o cualquier canal por el que discurren las aguas de las cuencas que llegan a tu localidad, comunidad y o casa.